Fidel Bautista sintió el peso de la mirada de los peones de la hacienda en cuanto llegó a la puerta. Estaban todos allí, riendo bajo y cruzando miradas desconfiadas, escépticas. Las risas se intensificaron cuando vieron al hombre anciano, enjuto y con los pasos arrastrados, que estaba allí para enfrentarse al temido el azabache. Para los trabajadores de la hacienda de don Emiliano, parecía una broma. ¿Cómo un hombre viejo podría siquiera soñar con domar un caballo tan feroz? El animal había derribado a domadores antes, dejándolos en el suelo con heridas graves. Todos pensaban que Fidel no sería más que otro fracaso, otro nombre para recordar con burla. Pero Fidel no se perturbó. Sabía que para domar un caballo como el azabache no bastaba con la fuerza. Necesitaba paciencia, escuchar atentamente y comprender al animal. Conocía las señales, los pequeños movimientos que indicaban el estado emocional de cualquier caballo. Y al entrar en el cercado, lo que vio fue más que un animal furioso. El azabache estaba visiblemente perturbado, sus ojos desorbitados y llenos de miedo, su cuerpo tenso y listo para huir en cualquier momento. Fidel sabía que algo estaba mal, más allá de la rabia de un caballo indomable, algo que debía entender. El momento parecía estar cargado de tensión, no solo por la presencia amenazante del caballo, sino por la incredulidad de los hombres que observaban a distancia. Fidel, sin embargo, no los miraba. Su enfoque estaba únicamente en el azabache. Dio un paso a la vez, evitando hacer movimientos bruscos. Sabía que si el caballo sentía miedo, eso solo aumentaría la hostilidad. Fidel, con el semblante tranquilo y los ojos fijos en la criatura, comenzó a acercarse lentamente, sintiendo la tensión del animal en el aire. Murmuró algo en voz baja, más para sí mismo que para el caballo. Cada palabra era un intento de conquistar la confianza de ese ser que, al igual que él, llevaba heridas invisibles. El caballo, con los ojos fijos y respiración agitada, daba señales de desconfianza, pero Fidel sabía que la rabia no era lo que el animal necesitaba controlar. El azabache estaba en dolor, y ese dolor, de alguna forma, se reflejaba en la vida de Fidel. Eran más parecidos de lo que él imaginaba. Ambos estaban tratando de sobrevivir al peso de algo que los había herido. A estas alturas, la presencia de los peones no importaba. Las risitas ya se habían detenido y un silencio pesado se cernía sobre el lugar a medida que Fidel se movía de manera casi imperceptible. Cada gesto suyo era una promesa silenciosa de que no intentaría forzar al caballo, sino entenderlo. Oye, tú que estás viendo ahora, sea por celular o por la televisión, tengo algo importante que decirte. Sé que, al igual que todos nosotros, tú también cargas tus batallas y tus luchas, y por eso quiero pedirte una cosa simple pero poderosa. Da like a este video ahora. Esto no es solo un gesto, es una señal para el universo de que estás listo para transformar tu vida, tal como los héroes de esta historia. Y además, suscríbete al canal. Cuando te suscribes, no solo recibes más historias de superación, sino que también activas un compromiso contigo mismo de no rendirte, de seguir adelante, de volverte más fuerte cada día. Así que ahora es el momento. Da like, suscríbete y ven a formar parte de esta jornada de transformación. Que el cambio comience contigo, ahora. Mientras el trabajo con el caballo seguía de manera lenta y sin prisa, una presencia se acercó al cercado. Catalina, una de las mujeres que trabajaba en la hacienda, apareció por el lado exterior, con los ojos llenos de una mezcla de curiosidad y miedo. Observaba la escena, vacilante, hasta que finalmente se acercó a Fidel. Con voz baja y temblorosa, Catalina lo llamó a un rincón apartado. Algo en su mirada indicaba que tenía algo importante que decir, y era algo que Fidel jamás imaginaría escuchar. Catalina, con las manos temblorosas, reveló un secreto que sacudió el mundo de Fidel. Santiago, el capataz de la hacienda, era su hijo.
Fidel se quedó sin palabras. El hombre que veía todos los días, con su actitud dura y fría, era su propio hijo, aquel que nunca supo que existía. El choque fue casi físico. Intentaba procesar las palabras de Catalina, intentando entender cómo el destino, de manera cruel, le había dado una oportunidad de conocer a su hijo, pero de forma tan distante. Santiago estaba allí, sin saber quién era realmente. Y Fidel, hasta ese momento, no tenía el valor de revelar la verdad. Sintió un dolor amargo en el pecho al darse cuenta del vacío de tantos años sin haber tenido la oportunidad de ser un padre para Santiago. La revelación dejó a Fidel en un estado de confusión y profunda tristeza. Miró al caballo, ahora más tranquilo, y se dio cuenta de que la tarea de domar el azabache se volvía en ese momento secundaria. Lo que realmente lo atormentaba era el hecho de que su hijo, el hombre que veía todos los días y con quien interactuaba sin ningún vínculo, cargaba un odio profundo hacia él. Santiago lo veía como un extraño, un hombre que nunca fue parte de su vida. Y esto hizo que Fidel se preguntara, ¿cómo podría domar al caballo si no podía domar la relación con su propio hijo? Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, la presión sobre Fidel aumentaba. Don Emiliano, que estaba observando la escena desde lejos, se acercó y le recordó, con una frialdad calculada, que la reputación de la hacienda estaba en juego. Si Fidel no conseguía domar el azabache pronto, todos los peones de la hacienda serían objeto de burla. Sabía lo que estaba en juego, no solo para él, sino también para la hacienda y su futuro. La presión empezaba a pesar demasiado. Lo que comenzó como un desafío físico con el caballo, ahora se transformaba en un enfrentamiento interno para Fidel, que intentaba lidiar con sus propios demonios mientras trataba de tener éxito en la misión que le habían encomendado. Cuando cayó la noche, la hacienda quedó en un silencio tenso. Fidel sabía que el azabache aún estaba suelto por allí, pero algo había cambiado. El caballo, que antes parecía completamente indomable, ahora se comportaba de manera extraña. Ya no estaba en una rabia ciega. Al contrario, parecía desesperado. La cerca que separaba el cercado había sido destruida y el animal estaba libre, vagando por campos desconocidos. Fidel sintió un apretón en el pecho. El caballo, como él, buscaba la libertad, pero estaba perdido, sin saber a dónde ir, como si ambos estuvieran en una jornada para entenderse, pero el destino parecía querer ponerlos a prueba aún más. Santiago, que se había alejado durante el trabajo con el caballo, ahora se acercaba con una expresión seria. Observaba a Fidel con una mirada calculadora, pero había algo más allí. Era una tensión que Fidel sentía en cada gesto de su hijo, algo que no era solo odio, sino un dolor profundo. Cuando Santiago se acercó, sin decir palabra, ambos entendieron lo que debía hacerse. Ya no había más tiempo para peleas o desconfianzas. El azabache estaba huyendo y necesitaban trabajar juntos para traerlo de vuelta antes de que se perdiera aún más. Fidel, sintiendo el peso de su paternidad y de la responsabilidad sobre la hacienda, hizo el primer movimiento. Miró a Santiago y le extendió la mano, sin palabras, como una invitación a colaborar. El silencio entre ambos era incómodo, pero necesario. No se entendían, no compartían las mismas creencias ni sentimientos, pero ambos sabían que estaban allí por un único motivo: el azabache. El caballo, que se había convertido en el símbolo de sus propias luchas internas, necesitaba ser domado, pero también comprendido. Santiago, con el rostro serio, asintió con un leve movimiento de cabeza, aún sin confiar completamente en Fidel, pero consciente de que la única manera de solucionar el problema era trabajar como equipo. Se movían juntos con Fidel, observando cada paso de Santiago, tratando de descifrar el dolor oculto tras la expresión dura de su hijo.
Recorrieron los campos durante horas, la oscuridad cayendo cada vez más. Fidel, con el paso firme, sentía el peso de su edad, pero también la certeza de que algo dentro de él aún estaba vivo. Sabía que el caballo no era solo un desafío físico, sino una metáfora de su propia vida. El miedo, el arrepentimiento y el dolor habían sido partes esenciales de su jornada. Ahora era hora de enfrentarlos de frente. Santiago, por su parte, parecía más animado, pero el odio en su mirada nunca desaparecía. Estaba allí porque tenía que estar y no porque quisiera formar parte de esa reconciliación. Pero, en el fondo, sabía que la verdadera batalla no estaba en domar al caballo, sino en dominarse a sí mismo. Tras lo que parecieron horas de búsqueda, finalmente el sonido de los cascos resonó en la oscuridad. Fidel y Santiago se miraron, sabiendo que habían encontrado al animal. El azabache estaba allí, en un campo abierto, jadeante y con los ojos aún llenos de miedo. Fidel se acercó con calma, un paso tras otro, intentando no asustar al caballo otra vez. El animal, por su parte, estaba vacilante, como si quisiera huir, pero no sabía a dónde. Fidel permaneció quieto por unos momentos, observando al caballo mientras Santiago se acercaba lentamente desde el otro lado. La tensión estaba en el aire y el miedo aún dominaba la escena. Fidel sabía que no podía forzar nada. Miró a Santiago, que ahora estaba a su lado. Fue un momento breve, pero significativo. Sin palabras, ambos sabían lo que debía hacerse. Fidel hizo un movimiento sutil, señalando a Santiago que se moviera con más cautela, mientras él mismo comenzaba a caminar más lentamente hacia el caballo. El silencio era profundo, pero el entendimiento entre padre e hijo comenzaba a surgir, aunque no fuera algo explícito. Santiago siguió las instrucciones y juntos, en un esfuerzo conjunto, lograron acercarse a el azabache, que aún resistía, pero de forma más controlada. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Fidel jamás imaginó. Cuando finalmente lograron sujetar al caballo con un lazo firme, pero sin violencia, Fidel sintió una especie de alivio. Era como si el peso de los años y de las fallas de comunicación con Santiago estuvieran siendo gradualmente dejados atrás. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, la figura de don Emiliano apareció en el horizonte, iluminada por la luz de la luna. El hombre estaba furioso, exigiendo que Fidel lo siguiera inmediatamente a la oficina. Quería una explicación, y la urgencia en el tono de don Emiliano indicaba que no aceptaría excusas. El momento de reconciliación con el caballo parecía lejano, ante el nuevo desafío que se acercaba. Don Emiliano avanzó hacia Fidel con pasos firmes, el rostro cargado de frustración e impaciencia. La luna iluminaba su rostro, volviéndolo aún más imponente y amenazador. Se detuvo justo frente a Fidel, sin decir palabra, solo esperando que el hombre mayor se explicara. La mirada de Fidel, aunque cansada, era firme. Lo que estaba en juego ya no era solo el caballo, sino la verdad que había descubierto sobre su hijo. Y esa verdad, sabía él, ya no podía ser ignorada. Era hora de enfrentar a los fantasmas del pasado. El caballo estaba domado, pero su propio espíritu seguía en conflicto. Fidel sintió el peso de las palabras que debía decir. Don Emiliano estaba exigiendo una explicación, pero al mirar el rostro de su hijo, sabía que la mayor explicación debía ser dada a Santiago. No, sería más un enfrentamiento con el caballo, sino con la verdad que ambos debían afrontar. Sin saber cómo comenzar, Fidel miró al patrón y con voz baja dijo: «Tú sabías todo, Emiliano. Sabías que Santiago era mi hijo todo el tiempo y nunca me lo dijiste». La acusación quedó en el aire, pesada y definitiva. Don Emiliano pareció sorprendido por un momento, pero pronto su semblante se endureció aún más. El silencio se apoderó del lugar. Santiago, que hasta entonces había estado observando desde
Lejos se acercó. La rabia en el rostro de Fidel parecía transformarse en algo más complejo, más doloroso. El hombre mayor intentaba lidiar con el dolor de la pérdida de tantos años, mientras Santiago lidiaba con la amargura de toda una vida sin la figura paterna. Don Emiliano, al ver que la situación se le había escapado de las manos, respondió de manera fría: «Hice lo que era mejor para la hacienda, Fidel. No entiendes lo que estaba en juego. No podía dejar que la estabilidad de todos dependiera de una revelación que no habría hecho bien a nadie». Pero sus palabras caían en terreno estéril. Fidel ya no creía en las justificaciones de Emiliano. Su dolor, aunque mezclado con el alivio de finalmente saber la verdad, era demasiado profundo. Santiago, escuchando la conversación, miró al suelo. Ya no era el hombre rígido que enfrentaba a Fidel con desprecio. Ahora había algo más en sus ojos, algo que parecía un pedido de comprensión. Miró al caballo, como si estuviera viendo de su propia vida. Fidel, al notar la mirada de su hijo, sintió una punzada de esperanza. La tensión entre ellos no se resolvería en palabras simples, pero tal vez allí, en medio de la oscuridad y el cansancio, existiera la posibilidad de una nueva oportunidad. El caballo, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ahora parecía estar más tranquilo. Esto no era solo una señal de victoria sobre la bestia, sino de que la reconciliación podría ser posible. La presión sobre los hombros de Fidel seguía siendo enorme. Sabía que no podría seguir viviendo con la sensación de haber perdido tantas oportunidades con Santiago. Pero, al mismo tiempo, la situación de El Azabache parecía estar directamente relacionada con su propia lucha. Fidel no necesitaba ser perfecto para su hijo, pero sabía que al menos podría ser verdadero. Santiago, por su parte, sentía una frustración acumulada, pero ahora, con el caballo finalmente domado y el peso de la revelación sobre ellos, parecía que un cambio estaba a punto de suceder. No sería un perdón inmediato, pero tal vez, con el tiempo, habría una aceptación mutua. El viejo y el joven caminaban por primera vez en la misma dirección. «Siempre fuiste un extraño para mí, Fidel», dijo Santiago, su voz baja, pero cargada de una emoción que Fidel nunca había esperado. «Y siempre te odié por eso, pero tal vez podamos intentarlo». Las palabras, simples y duras, marcaron un punto de giro. Fidel, con el corazón apretado, sabía que aún quedaba mucho por reconstruir. No era una solución rápida, no era un final de cuento de hadas, pero allí, en medio de esa noche fría, con el caballo finalmente tranquilo entre ellos, algo comenzaba a resolverse. Ya no había necesidad de forzar una relación, solo de construir una desde cero, con honestidad y paciencia. La tensión en el aire disminuyó gradualmente, pero el trabajo de Fidel estaba lejos de terminar. Necesitaba enfrentarse a don Emiliano de nuevo. Ahora, las palabras de Emiliano, que parecían tan duras, comenzaban a resonar de manera diferente. Fidel, mirando al hombre que tanto había reverenciado y temido, sintió la última presión. «No seguiré escondiendo la verdad. Ya no puedes controlar todo con el miedo y el secreto», dijo Fidel con firmeza. Don Emiliano lo observó por un momento, la frialdad de su expresión suavizándose, pero sin abandonar el aire de autoritarismo que siempre había tenido. «La hacienda está salva, al menos por ahora», dijo él, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Fidel sabía que, en lugar de buscar su aprobación, debía seguir adelante con su propio camino. Mientras la noche se arrastraba, Fidel y Santiago estaban allí, solos, con el caballo ahora finalmente tranquilo entre ellos. Era como si la presencia de El Azabache representara la última batalla a ser ganada. No solo se trataba de domar al caballo, sino de enfrentar sus propias emociones, sus propias fallas y arrepentimientos. Ambos habían cargado sus cargas durante demasiado tiempo,
Pero ahora parecía que tal vez el mayor paso sería entender que ya no había espacio para el rencor, solo para la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras la última luz de la noche desaparecía en el horizonte, Fidel y Santiago permanecieron en silencio, observando a el azabache, ahora domado, pastando tranquilamente sobre la hierba. El caballo, que antes parecía un enemigo invencible, ahora era solo un reflejo de lo que ambos habían superado. Para Fidel, el desafío de domar al animal ya no importaba tanto. Él había domado por encima de todo su propio dolor y el arrepentimiento por tantos años perdidos. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía una lección de paciencia y persistencia. Santiago, por otro lado, aún tenía un largo camino por recorrer, pero el hecho de haber estado al lado de su padre, aunque sin palabras, ya era una señal de que algo había cambiado dentro de él. El silencio entre los dos hombres ya no era incómodo. Había una paz tenue, pero no genuina. Fidel sintió una extraña sensación de alivio, como si un peso invisible se hubiera quitado de sus hombros. Sabía que no podría borrar los años de distancia entre él y Santiago, pero algo se había roto esa noche. Tal vez lo que hacía falta era un primer paso, y eso había sido dado, silencioso y discreto. Miró a su hijo, aún sin palabras, pero con una mirada que decía más de lo que cualquier frase podría expresar. Santiago, de vuelta a su silencio habitual, no lo miraba directamente. La tensión en su cuerpo había disminuido, y eso era una señal de que algo dentro de él también había cambiado. Don Emiliano, que había permanecido a distancia, observando la escena con una mirada calculadora, finalmente se acercó. Su expresión seguía estando cerrada, pero había algo en su mirada que indicaba que sabía que, de alguna manera, todo se había resuelto, aunque sin su intervención. Fidel, al ver que el patrón se acercaba, se preparó para otro enfrentamiento, pero esta vez su postura era diferente. Ya no sentía miedo ni presión. «La hacienda está salva», dijo Emiliano, con una voz que ya no tenía la dureza de antes. «Hiciste lo que tenías que hacer, Fidel». Las palabras no traían tanto alivio, sino aceptación. Sabía que la verdad ya estaba expuesta y lo que sucediera de ahí en adelante dependería de cada uno de ellos. Fidel asintió, aún en silencio. Sabía que la historia no terminaba allí. La hacienda podía estar salva, pero el trabajo real, el más importante, apenas comenzaba. Miró a Santiago una última vez y por un breve momento ambos se encontraron en la mirada. No eran palabras las que necesitaban ser dichas, sino un entendimiento silencioso. Aún estaban distantes, pero tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de reconectarse. El camino sería difícil y largo, pero ya no más imposible. El caballo, el azabache, ahora tranquilo junto a ellos, parecía ser el símbolo de esta nueva etapa. Ambos tenían sus cicatrices, sus heridas internas, pero estaban allí, de alguna forma, listos para el siguiente paso. Mientras el día comenzaba a nacer y la luz suavemente iluminaba los campos, Fidel y Santiago se alejaron un poco, lado a lado, pero con la sensación de que algo importante había sido conquistado. El caballo, que antes parecía una fuerza destructora, ahora era solo un compañero silencioso. La jornada hacia la reconciliación entre padre e hijo, aunque apenas al principio, había dado un paso significativo. Fidel, mirando el paisaje frente a él, sintió que, al igual que el azabache, él y Santiago habían sido heridos, pero finalmente estaban listos para aprender a vivir con sus cicatrices, sin dejar que ellas definieran su futuro. El sol comenzó a ascender en el horizonte y con él una nueva esperanza. Fidel sabía que la verdadera superación no estaba en domar a un caballo indomable, sino en aceptar sus propias limitaciones y fallas. La verdadera victoria, entendió él, era la capacidad de levantarse después de años de arrepentimiento
y dolor. Y tal vez con el tiempo, él y Santiago pudieran finalmente encontrar el camino de regreso el uno al otro. El caballo, en su quietud, parecía un reflejo de todo lo que había ocurrido esa noche. Un ser en paz consigo mismo, después de tanta lucha. Y Fidel, por un momento, sonrió para sí mismo, sintiéndose un poco más ligero, un poco más cerca de encontrar su propia paz. Con el amanecer, la hacienda comenzaba a despertar, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. La jornada de superación de Fidel y Santiago no estaba completa, pero en ese momento, con el caballo domado y el peso del pasado finalmente aliviado, ambos estaban más cerca de encontrar una forma de seguir adelante. No era una solución mágica, ni un final perfecto, pero era finalmente un comienzo. Un comienzo que, tal vez, los llevaría a descubrir que, al igual que el azabache, el camino hacia la verdadera libertad estaba en aprender a confiar nuevamente. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué te enseñó esta historia de superación? ¿Qué lecciones crees que podemos aplicar en nuestras propias vidas? Deja tu comentario aquí abajo y empecemos un debate poderoso, donde todos podamos aprender y crecer juntos. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Da like a este video para mostrar que también crees en la fuerza de la superación. Y suscríbete para no perder las próximas historias que pueden cambiar tu vida. Vamos juntos en esta jornada de transformación. Nos vemos en el próximo video.